con esa pregunta, ¿no? ¿Qué entienden por ecosistemas de selva pluvial tropical? ¿Qué son ecosistemas de selva pluvial? Y apoyados en las lecturas que ustedes tienen, más el video que se les hizo, que les ha hecho mirar la profe en esa primera unidad, que creo que pues, fue fundamental para agarrar el concepto. Bueno, yo les daría, entonces, partamos de esa pregunta y de las intervenciones, yo hago mi intervención. Empezar como con un concepto general del ecosistema selvático pluvial tropical. Podríamos decir que una de las grandes características es que hay bastante precipitación, lo cual indica que dentro de este ecosistema pues, se puede desarrollar procesos de especiación donde hay demasiada diversidad de flora y fauna. Pero sobre todo los ecosistemas están ubicados, estos ecosistemas, en las zonas de intertropical. ¿Quién quiere más apoyarme a lo que dijo Bueno, yo Daniel? tenía una pregunta, profe. A ver, hágale. En la anterior clase usted hacía referencia al dosel, que es uno de los también componentes del sistema. Ujú. Entonces, mi pregunta era como si la mayor parte de especies y diversidad está ubicada como para este ecosistema en lo que correspondería al dosel. Era como... Vale, la anoté esa pregunta, ya la tengo anotada, Daniel, ya la anoté para darte respuesta, pero yo primero quería que participen y yo les doy la respuesta, ¿vale? Miren, si están mirando las imágenes, Pues según lo que tenía entendido, es uno de los lugares que tiene como uno de los climas más estables durante todo el año, siempre tiende a ser con temperaturas muy altas y muy húmedas, también depende como los estratos como tal en los que se encuentre, tiende a tener suelos poco fértiles por el bajo pH, si no estoy mal, me corrija. Eh, ¿Qué más? Mm, bueno, tienden a ser muy diversos, la mayor parte pues, de estos los encontramos en la zona de la cuenca amazónica y en la cuenca del Congo, bueno, en otras partes también, sino que en este momento no la recuerdo, y ¿qué más podemos decir? La exuberancia de la vegetación como tal, eh, eso más que nada, no recuerdo mucho, profe. uh-huh. A ver, Y una parte de las epífitas, que pues son como las más comunes en estas, que recuerdo que sobresalían las orquídeas y las bromelias como tal, además de la diversidad de lechos que se encuentran en ellos. bromeláceas, ¿no? Sí, Bromeláceas. ajá, venga. Gracias, Pauli. ¿Quién más? Vale, profe. Profe, también una característica principal de estos ecosistemas es que también va a haber una gran competencia en la vegetación, dependiendo también de la radiación solar, ¿no? Pues para el proceso de fotosíntesis. Y eso también tiene que ver también con la altura que se pueda desarrollar cada especie. Uh-huh. Bueno, ¿quién más? Yo, profe. Pues, o sea, como que recompilando todo lo que han dicho, pues, mis anteriores compañeros, o sea, que esos son ecosistemas únicos, ¿no? O sea, más que todo, pues, con la flora y fauna que ellos tienen, o sea, que esta selva tiene, que sus suelos, pues, son, como decía Paulo, si no estoy mal, son poco fértiles y, pues, su pH es muy bajo, ¿no? La temperatura más o menos oscila entre los 24 grados centígrados y también algo característico es que sus suelos, pues, son oxisoles. Y aparte de eso, o sea, rescatar que pues están en riesgo, ¿no? O sea sus suelos y la fauna y la flora están como en peligro, debido pues también a lo que es la minería y los cultivos ilícitos. Eso, profe. Ok. Mm, Perfecto. a ver, Pues ¿quién es más? que adicional a lo que dice Geraldine, también podemos decir que estos son uno de los ecosistemas mayormente amenazados y con mayor fragilidad incluso ante lo que ha sido la antropización que se ha dado, ¿no? Entonces, debido a la gran diversidad que tienen y a la complejidad como tal del medio, al verse amenazado tiende a ser ya por la fragmentación y las distintas, ¿qué se le puede decir a ello? Pues sí, amenazas, ¿no? Por lo general el ecosistema tiende a ser muy frágil. Gracias nuevamente, Pauli. Otra vez apuntaste bien. Bueno, las participaciones que han habido me gustan, o sea, hay una cierta claridad del proceso, ¿no? Y eso me llena de satisfacción, pues también porque ustedes han estado leyendo un poco de estos procesos que son fundamentales tenerlos en cuenta. Eh, yo creería que aquí hay un elemento fundamental con el que debemos partir, ¿no? Y que pues ustedes también lo visionan y distingue unos elementos fundamentales que permiten establecer una serie de condiciones espaciales, geográficas, que van a determinar unas características únicas eh, de los biomas de estos lugares. Porque en relación a ello, pues nosotros podemos establecer unos criterios de partida para poder entender lo que es la selva pluvial tropical. Desde la palabra, ¿no? En primera instancia, ¿por qué se le denomina selva, ¿no? Selva pluvial, ¿no? O se le dice también pluviselva, o se le dice selva umbrófila, ¿sí? Y eso pues tiene una serie de características que a veces uno no las asocia a esas condiciones iniciales que representan un elemento de partida, ¿sí? Que está asociado con la fitozoonosis y o sea, fitos, ¿no? Fitozoonótico y la zoonosis, ¿no? O sea, ¿qué es el comportamiento del vegetal y el comportamiento de los animales? El comportamiento de los vegetales y el comportamiento de los animales. Y hay una estrategia, pero bien importante a tenerla presente cuando se mira esos elementos y que se comienza a determinar esa condición, ¿no? La función, primero que todo, de entender
la selva pluvial con unos criterios geográficos. Entonces, primero, ¿por qué selva pluvial? Porque ella, pues la selva pluvial, la vegetación, está adaptada para vivir en unas condiciones de extrema humedad, evaporación constante y extrema pluviosidad a temperaturas altas. En esas condiciones, pues nosotros como comenzamos a hacer ese análisis. Eh, y ahí es donde la geografía ya comienza a determinar, ¿no? Pues teniendo presente el gráfico que nosotros hemos identificado y que ustedes lo tienen presente, pues recuerden que nuestra Tierra, ¿sí? Es digamos, es un esferoide que está dividido por la latitud y la longitud, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues nosotros podemos establecer dentro de ese rango unas áreas específicas para determinar esa condición espacial que genera ese principio básico de entender por qué se ubica ese ecosistema dentro de ese lugar, ¿no? Entonces, la zona tropical, esa zona tropical que nos ayuda a comprender de alguna manera que esta área, la línea media ecuatorial, teniendo en cuenta que son 10 grados norte, ¿sí? 10 grados norte y esos 10 grados sur, ¿no? Hacia el otro lado, pues nos ayudan a establecer que ese es como el rango donde se encuentra distribuida la selva pluvial tropical. ¿En dónde? En ese cinturón que nosotros podemos encontrarlo, que se extiende desde la parte ecuatorial suramericana a la Malasia, a la zona Indochina, pues que prácticamente nos mira, o sea, nos hace mirar que ese es el reflejo de distribución geográfica. ¿Sí me comprenden, muchachos? Vamos a ver en esta distinción que a veces se hace sin tener presente esos elementos, ¿no? Y a veces, ¿por qué selva pluvial tropical, no? Entonces, ya sabemos que la selva pluvial tropical, pues se presenta en unas condiciones geográficas que están determinadas a través del cinturón ecuatorial, 10 grados norte, 10 grados sur, y esa es la distribución donde nosotros podemos encontrar las características selváticas de esos elementos, ¿no? Porque ya luego vienen otra serie de ecosistemas en la zona intertropical, pues se ubica ese proceso, pero ya si vamos a mirar los trópicos de Cáncer, Capricornio, pues ya aparecen otra serie de biomas asociados a bosques o a zonas boscosas que son características de estas áreas. Y entonces, pues les damos otra distinción, porque en esas áreas, pues esas zonas de bosques basales ya están en relación con unas condiciones medioambientales o ambientales distintas, ya que se asocian principalmente a procesos estacionales y que me van a determinar desde la presencia de otras unidades vegetativas que corresponden a bosques estacionales, ¿no? Ya sea la taigas o esos tipos de bosques que, pues, de alguna manera están en esos trópicos, ¿sí? Y hacia las zonas más externas, pues cuando ya bordeamos esas latitudes de 20 grados, 25 grados, pues ya tenemos las famosas, primero las coníferas y luego las taigas, ¿no? Entonces, eso es otra serie de ecosistemas, pero que ya están asociados a condiciones de cambios extremos en el clima que varía trimestralmente derivado del proceso estacional. En cambio, nosotros estamos dentro de este lugar donde las condiciones aparentemente son constantes. Recuerden eso, aparentemente son constantes y están relacionadas específicamente a una temperatura constante, a radiación constante, a una pluviosidad, digamos, permanente, periódica durante todo el año, una evapotranspiración constante y una relación de evaporación en relación a uno, o sea que el agua que cae también se evapora, ¿no? Bueno, una humedad relativa, quiero decir, ¿no? Entonces, miren que en esas condiciones, pues es que aparece este ecosistema selvático pluvial tropical. Entonces, selva pluvial porque está asociado a una posición geográfica dentro de la esfera o el esferoide terráqueo y que le va a permitir distinguir unas cualidades las cuales están asociadas a esas condiciones bioclimáticas. Ahora sí me saben responder qué es selva pluvial o qué es en primera instancia o por qué se le denomina así. Sí, profe. Selva pluvial porque está asociada a una región geográfica donde las condiciones aparentemente de clima y bioclimáticas son constantes. Correcto. Pero esa era mi pregunta también, profe, ¿por qué dice que es aparentemente? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que la temperatura, o sea, hay variaciones de temperatura, no se puede decir que la temperatura es totalmente constante, ¿no? Hay variaciones de pluviosidad y hay variaciones de humedad, ¿sí? No podemos decir que todos en el año todo es igual, ¿no? O recordemos que la pluviosidad pueden haber periodos de mayor intensidad de lluvia y periodos de menor intensidad de lluvia, pero la lluvia siempre va a estar ahí, la temperatura también, ¿no? Recuerden que aquí estamos hablando de dos elementos fundamentales, los equinoccios. Cuando el sol está, sí saben que es el equinoccio, ¿no? Cuando el sol, por ejemplo, está en todo el centro, proyectando a la línea ecuatorial, pues es donde hay mayor grado de movimiento aparente del sol también, porque ya sabemos que el cabeceo lo hace la Tierra, ¿no es cierto? Señoritas, señoritos, climatología, ¿sí o no?
Sí, profe. Bueno, entonces, digamos que el Sol, el movimiento aparente del Sol, ¿sí? En el circuito de los 10 grados norte, 10 grados sur, pues es el que va a permitir el movimiento de la nube. O sea, cada vez que el Sol se mueve, como aparentemente, digamos, aunque ya sabemos que es el cabeceo, la inclinación que tiene la Tierra, ¿sí? Cuando se mueve hacia arriba, ¿sí? Entonces las nubes se depositan en este sector, todos estos sectores de aquí, ¿no? Pero cuando el Sol se mueve hacia abajo, ¿sí? Las nubes lo siguen y se depositan en este sector, digamos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con eso? Pareciese que la lluvia, cuando decimos, la lluvia constante, no, la lluvia no es constante, ahí va a haber periodos de mayor precipitación y menor precipitación debido a ese movimiento aparente, y ese movimiento aparente, se hace, ¿no? Por eso es que tenemos ese periodo, se presentan esos periodos estacionales tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque ese movimiento aparente del Sol hace que la radiación a esos lugares no llegue perpendicularmente, sino que llegue inclinadamente. En cambio, en la zona ecuatorial, pues el Sol, en relación a eso, llega perpendicularmente, pero esa perpendicularidad cambia a medida que se presenta ese desplazamiento, ¿sí? Un profesor climatólogo de la Universidad de Barcelona me enseñó esto, ¿no? O sea, que el Sol se mueve de una forma. Perdonen que haga los dibujos así, ¿no? Pero me toca, pues, para que entiendan, ¿no? Entonces, cada uno de estos momentos, el Sol está en esta posición, el Sol está en esta posición, el Sol está en esta posición, el Sol está en esta posición aquí, ¿sí? El Sol está en esta posición, el Sol está en esta posición, el Sol está en esta posición, el Sol está en esta posición. O sea, cada vez que el Sol, ¿sí? Se mueve o genera como ese movimiento, vamos a dibujar la Tierra aquí, luego borramos, perdón. Ay, no. Bueno. En esta posición, entonces cada vez que el Sol se mueve, ese es el movimiento aparente del Sol. O sea, hace como un gráfico infinito, digamos, ¿no? En ese movimiento donde determina cada uno de esos momentos. Entonces siempre la radiación va a estar presente en este lugar, en el centro, en la zona intertropical. Y ahí es donde se ocurre ese fenómeno. Entonces, con la pregunta que hace Daniel, pues claro, o sea, cuando decimos aparente, significa que la lluvia se presenta, pero se presenta en el año, ¿no? Pero no es igual en todo el año. Hay variaciones de procesos de pluviosidad. Entonces, en las temporadas donde hay mayor pluviosidad, pues puede ser que la evapotranspiración merme y la humedad relativa sea más baja, ¿sí? Y en esos momentos donde haya menor pluviosidad, puede ser que la evaporación sea mayor y la temperatura también aumente y la humedad relativa también aumente. Entonces, a eso me refiero, Daniel. Bueno, entonces, tenemos ya unos elementos de partida. Tenemos la selva pluvial tropical, que es la selva pluvial tropical, entonces ella actúa, o ya ella se presenta en un lugar estratégico derivado sobre un área geográfica, la cual está en la zona intertropical, que involucra desde el punto ecuatorial 0 a los 10 grados norte, 10 grados sur, y está influenciada por unos elementos climáticos que podríamos considerar constantes: temperatura, humedad, pluviosidad, humedad relativa, evapotranspiración. Bueno, esa es la primera característica que nosotros podemos sacar dentro del proceso, ¿no? Entonces, y nosotros podemos seguir, digamos, teniendo en cuenta ese segundo momento, ¿no? Que a veces no lo tenemos presente. Entonces, ¿qué se presenta en la selva pluvial tropical? Además de la influencia de la latitud, ¿qué más, aclarando los términos que ustedes vienen a determinar, qué más podemos sacar de ahí? ¿Por qué se considera un bioma? Esa es otra pregunta que la puedo enlazar con la pregunta que hizo Daniel con respecto al dosel. ¿Qué es un bioma? Señoritas, señoritos. Juli quería participar, ¿cierto? Perdón, Juli. Me vas a matar, hijita. Juli. Juliana. Profe, A ver, Mateo. Juliana nos escribió hace un momento que tenía problemas con la conexión, si quiere yo puedo participar. Vale, vale, sigue, Mateo. Hágalo. Pues lo que yo tengo entendido por lo que es un bioma vendría a ser como un conjunto de condiciones, o sea, pues son unidades, ¿no? En las que se define, en las que se divide el estado del planeta, en donde cada una tiene su conjunto de condiciones que son aptas para albergar distintos tipos de especies. Entonces, estas condiciones son las que los caracterizan y los pueden diferir unos de otros. Generalmente el bioma, pues es algo, el término se acoge como algo un poco más grande que lo que es el ecosistema, porque o sea, acoge no solamente las condiciones que tiene el ecosistema, sino unas condiciones mucho más generales. Bueno, eso sí. Gracias, Mateo. Bueno, en relación a lo que se considera un bioma, está estrictamente, digamos, caracterizado, ¿sí? Porque en él se guardan unas condiciones específicas que lo van a mantener, ¿no? El bioma también se denomina paisaje bioclimático, ¿sí? O paisaje bioclimático. ¿Sí? ¿Y qué es paisaje bioclimático? Pues paisaje bioclimático es donde podemos encontrar un tipo de vegetación característica, ¿sí? El cual puede albergar poblaciones, ¿sí?
población, pues, de vegetales, ¿no? Diversidad biológica, diversidad vegetal, diversidad ecosistémica, que es lo que denominaríamos ecotopos, ¿sí? En una determinada parte del planeta, del área geográfica. Y miren que estamos relacionándolo con lo que dijimos anteriormente, ¿no? O sea, cuando hablamos de bioma, pues partimos de que es un elemento constitutivo de un lugar, el cual tiene unas poblaciones y especies vegetales características, comparte un elemento o una situación climatológica de temperatura, humedad, pluviosidad, y que también está relacionado con los elementos faunísticos relacionados en ella. Eso es un bioma, ¿no? Por eso es la selva pluvial se convierte en una unidad que pertenece a un bioma de los biomas de la Tierra, ¿no? O sea, es algo determinante y que, pues, en función de las características y de su extensión, se hace muy importante porque se ha convertido o se convierte en el elemento que mantiene unas condiciones dentro del planeta, lo que se denominarían procesos estables. El bioma, entonces, lo podemos llamar también paisaje bioclimático, ¿sí? El cual alberga una serie de condiciones, tanto vegetales, climatológicas, faunísticas, únicas y especiales en ese lugar. Ese es el bioma. ¿Entendí, Mateo? Sí, profe, gracias. Bueno, pero bueno, entonces, y aquí vienen esas dos palabritas, ¿no? El bioma, entonces es el que ustedes lo entienden como lo que nosotros conocemos el contenido, ¿no? El contenido, ¿cuál es el contenido del bioma? El contenido del bioma, entonces, es la fitocenosis y la zoocenosis. Y ustedes lo van a encontrar ahí, ¿no? Fitos, entonces vegetales, ¿no? Origen de los vegetales. Cenosis, entonces, es ese origen de los vegetales en un lugar específico de la Tierra. Y la zoocenosis, pues, es el origen de los animales en un lugar específico de la Tierra. Entonces, aquí estamos hablando de que el bioma de selva pluvial contiene una vegetación y una fauna característica de esa zona, y es especial de esa zona, la cual no puede vivir en otras zonas, en otros lugares, ¿no? Entonces, el material originario de la fitocenosis, pues significa que esas especies vegetales han evolucionado para existir dentro de esos lugares, ¿no? En unas condiciones que podríamos considerar extremas de temperatura, de humedad, de pluviosidad, de brillo solar, de humedad relativa, y de condiciones que la hacen característica, ¿no? Entonces, bioma. Entonces está asociado a la fitos y a la zoocenosis, ¿no? El bioma está asociado en unas condiciones específicas de clima, ¿sí? Climatológicas, las cuales son características para la zona intertropical. Entonces, en ese cinturón de la zona intertropical vamos a encontrar fitos y zoonosis, pues que son similares, porque la vegetación y los animales de ese lugar se han adaptado a esos procesos, a esas características. Entonces, ahora sí viene el segundo momento. Selva umbrófila, ¿sí? Ese segundo momento que ustedes también lo leyeron por ahí. ¿Por qué llamarle selva umbrófila? Señoritos. Profe, esto más, digamos, no se debe, digamos, por las plantas, ya que, digamos, crecen, no en estas zonas que carecen de poca luz o de radiación, pues, como tal. Entonces, podríamos por esta forma. A ver, bueno, pero tú estás hablando de la vegetación del sotobosque. Estás en lo correcto hasta ahí, porque mira que la vegetación tiene altura, ¿sí? Y tiene dosel, lo que decía Daniel, ¿no? Entonces, dos cosas que podemos distinguir ahí, ¿sí? Mario. Sí, profe. Entonces, yo diría, bueno, hay otras características de por qué llamarla umbrófila. Aunque algo sí tiene relación con lo que tú dijiste, ¿no? ¿Quién más quiere colaborarme? Profe, A ver, Juan. También la selva umbrófila, pues, es la parte sombría de la selva, ¿no? Listo. Entonces, Por ahí como ahí, pues, como esto también tiene relación con lo que decía Marcela hace un rato, que hay una cierta competencia por las especies que alcanzan mayor altura para ganar mayor radiación y hacer mejor el proceso de fotosíntesis. Hay otras especies que se quedan en esa, o que pierden la competencia, por así decirlo. Entonces, se quedan en la parte sombría. Gracias, Juan. Juan, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, la selva umbrófila, bueno, y ahí ya vamos con bioma, bueno, selva pluvial tropical, el por qué ya lo sabemos, selva umbrófila, lo está diciendo el compañero, y se debe principalmente porque la mayor parte de la selva tropical, pluvial tropical, es la que tiene la mayor altura de las selvas del mundo. Podemos encontrar nosotros árboles que van desde los 15 a los 30 y hasta los 40 metros de altura, imagínense ustedes, ¿sí? Y la mayor parte de árboles se caracterizan por tener hojas anchas, hojas anchas. Y esa es una adaptación especial para poder
recibir todo el embate del agua, ¿sí? Siempre las hojas de la selva pluvial tropical son anchas y con puntas agudas. Entonces, selva umbrófila porque trata de hacerse una sombrilla, ¿no? Una sombrilla umbrófila que cubre toda el área, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos la selva, miren que la mayor es como abotonada toda, ¿sí? Como motas. Crea una serie miren que dentro de los fustes, de los tallos, las hojas crecen siempre al final, o sea, en altura, ¿sí? Y crecen sus ramas en altura, y allá es donde se extienden las hojas para crear el proceso de fotosíntesis, ¿sí? En la parte de encima del dosel, o sea, y eso es lo que yo pude comprobar cuando me subí a un árbol haciendo eso de canopio, la vaina de subirse a los árboles, esa vaina, en la selva pluvial, eh, cuando, cuando estuve por ahí por el Cauca, una de las cosas que me pasó es que sudaba más arriba en el dosel, en la capa emergente, ¿sí? De los árboles, que en la parte baja, en el sotobosque, ¿no? Entonces, pareciese que llovía hacia arriba, en vez de llover, ¿sí? En un día soleado llovía hacia arriba, o sea, el agua salía despedida hacia arriba, era una humedad altísima, ¿sí? Y era pues una experiencia fascinante, ¿no? Porque el despedir el agua, o sea, yo parecía que estuviera bañado, ¿sí? Y decía, es que estoy bañado en sudor. No, es el agua que estaba brotando de las hojas de los árboles, ¿sí? Y ellos, claro, al hacer ese proceso de cubrir los doseles, ¿no? Como una forma de sombrilla, pues lo que hacen es aprovechar al máximo esa radiación para generar mayor cantidad de fotosíntesis. Imagínense en un árbol de 40 metros para que capture el agua desde abajo y lo ascienda hasta esa altura de 35 o 40 metros. Tiene que ser yo pensaba, ¿no? Tiene que ser una bomba muy berraca para que suba 40 metros. O sea, ustedes imagínense un edificio, ¿no? Un edificio, los edificios más altos, ¿no? Un edificio de 50 pisos, pues es altísimo. Un árbol que llegue a esa altura, pues tiene que tener la capacidad de llevar la savia, ¿sí? Y la parte líquida a las hojas más altas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso? Entre las hojas sean más anchas, pues tiene mayor capacidad de absorber esa radiación y permitir que los cloroplastos se transformen, digamos. El cloroplasto es la sangre del árbol, ¿no? La clorofila, pues cloroplasto es la célula de la hoja. Y eso es lo que hace que esté siempre de ese color, ¿no? Le dicen la selva siempre verde, también por ahí lo pueden encontrar, ¿no? Siempre verde, y siempre estarán los colores verdes, verdes intensos, verdes claros, verdes oscuros en la selva pluvial tropical. Entonces les da como esa acción, ¿no? Determina esa condición que permite ello. Entonces, miren esta imagen, ¿no? O sea, la imagen de mirar ese árbol desde su mayor altura, o sea, en ascenso. Este es un árbol más o menos de unos 30 metros de altura en descenso, imagínense. Para dónde se encuentra la mayor cantidad de hojas, en la parte superficial, ¿no? Del árbol. Miren este arbolito que sobresale acá, ¿no? Aquí, en esta parte. O sea, observen, ¿no? Observen ustedes y ya que tenemos la oportunidad y la tecnología, pues de hacer esto, ¿no? Miren esto. Este arbolito, cómo sobresale ahí arriba, ¿no? Y miren lo que yo les estoy diciendo, ¿no? El dosel. Esto. Esa es la capa emergente, ¿no? Y miren que hacia abajo, o sea, el árbol, ¿no? En ascenso, pues tiene una serie de características especiales, pues para generar ese proceso de reabsorber nutrientes del suelo. O sea, eso es una capacidad que nosotros no tenemos, ¿no? Porque imagínense si nosotros tuviéramos esa capacidad de pararnos en el suelo, ¿sí? Y absorber los nutrientes y no tener que comer, ¿no? Por eso es que dicen que la vegetación son los seres más avanzados de la Tierra y nosotros a veces ni los entendemos, ¿no? O sea, ese es el hecho, ¿no? Que nosotros vamos destruyendo sin saber lo que tenemos presente. Bueno, Francisco, Pacho, Profe, quiero hacer una pequeña a participación. ver, hágale. Cuando usted se refirió a las especies de animales y plantas de este ecosistema y nombró lo que es la evolución, usted me hizo recordar a Darwin, que a través de los estudios que él ha hecho y estudios también que se ha hecho científicos de la recolección, ¿no? De lo que llaman de especies de plantas, de animales, cuando hacen una investigación del ecosistema, es verídico que estas especies a través de los años evolucionan al ecosistema en condiciones sea de alimento, de temperatura, de suelo, y que hacen estos ecosistemas una parte fundamental para plantas y animales, que es la cadena alimenticia. Entonces, la cadena alimenticia hace depender unas especies de otras, pero también, digamos, las condiciones climáticas de este ecosistema, como la humedad, hace que sea vital, porque muchas especies, digamos, también en la historia nos hemos dado cuenta que han tenido que migrar o que gracias a la colonización también han sido introducidas, ¿no? Al ecosistema. Unas han generado alteraciones, otras no, pero digamos, lo más vital tanto para las plantas y los animales es esa alimentación para que no exista una posible desaparición o extinción, ¿no? Del lugar de la Tierra. Correcto, sí, Francisco. O sea, yo opino que hay razón en el sentido de que son unos ecosistemas especializados, lo que tú has dicho.
O sea, son ecosistemas especializados porque ellos han evolucionado para mantenerse en una condición extrema. Claro, no hemos hablado de las condiciones físico-espaciales, ¿no? Hablamos de las condiciones climáticas, pero bueno, ya más adelante profundizaremos en eso. Pero la razón de esto es entender, por ejemplo, por qué selva pluvial, dónde está ubicada, por qué se entiende como un bioma estratégico, qué contiene, porque a veces decimos, selva pluvial tropical, ¿no? Y claro, pero no miramos las interacciones y las interrelaciones, ¿no? Si no existe la selva pluvial tropical, pues todos los demás elementos, ya sean factores de intervención o los biológicos, como la presencia de animales, la presencia de características en el suelo, de células, lo químico, el intercambio químico de ese lugar, pues es brutal, ¿no? O sea, si nosotros no podemos apreciar esa, digamos, la complejidad del ecosistema, pues es por eso que a veces se toman algunas decisiones que son nefastas para ese mismo sistema, ¿no? Entonces sería de entender esa parte también que creo que es necesaria que la gente la comprenda, ¿no? Y que la haga evidente. Y nosotros como estudiosos del tema, pues hacerlo presente, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero rescatar, que ya nosotros estamos hablando, es también que además de esas condiciones que a veces las tenemos presentes o las hemos visto como tales, a veces en ese mismo sistema, pues nosotros las dejamos de comprender. Por ejemplo, cuando decimos extremos, las condiciones del suelo, las mismas condiciones del suelo, nos dan a entender dos cosas, que siempre en las zonas piedemontanas y en las zonas hacia los llanos orientales o hacia el piedemonte amazónico, pues son condiciones extremas en la parte que debemos de considerar espacio o elementos físicos, ¿sí? Y hay una cuestión aquí tremenda que a veces la misma sociedad no comprende, que el hecho de que haya árboles de este tamaño, ¿sí? Con diámetros de 3 y de 4 metros, pues pareciese que los nutrientes del suelo, ¿sí? Fueran asociados a zonas muy fértiles, de una estructura físico-química estable, pero no es cierto. El hecho es que estas plantas se mantienen por la descomposición de la misma necromasa que ellos producen, ¿sí? O sea, el hecho es que los árboles más altos mantienen la estructura física y de composición química y de nutrientes del suelo. Los suelos del piedemonte pacífico y del piedemonte amazónico y la zona de llanura amazónica son muy pobres en nutrientes, porque han tenido un lavado constante, y ese lavado constante ha recaído en que todos los materiales se depositen en las corrientes de los principales ríos. Bueno, ya miraremos cuál es la función de esos detritos, de esos sedimentos, porque eso también va a ser funcional en otros ecosistemas que son acuáticos, ¿no? Pero acá, el hecho de que un árbol tenga una densidad, un diámetro, una área foliar, multifoliar, extremadamente grande, no significa que sea un elemento biológico que tiene unas condiciones óptimas. Y a veces se piensa mal también. Y esa es otra característica de las selvas pluviales tropicales, porque ese mismo hecho de encontrar un árbol con una altura mayor, con una densidad, un diámetro, una densidad de hojarasca mayor, ¿sí? Y una, digamos, distribución, ¿sí? Muy alejada uno de otro, pues miren que eso determina una fragilidad dentro de la misma selva pluvial que está asociada a las condiciones de disponibilidad de nutrientes de los suelos. Y aquí es el reflejo, ¿no? Miren este árbol, ¿sí? Que nosotros lo encontramos aquí, pero lo volvemos a encontrar acá, ¿sí? Y este árbol se vuelve a repetir acá, ¿sí? Miren, cuando nosotros hablamos de especiación, o sea, que, diversidad de individuos, ¿sí? Diversidad, pero los individuos son muy pocos por la distribución espacial que están determinados de esa manera. Pero nosotros podemos decir, no, pero miren que cuando nosotros encontramos especiación, o sea, que hay variedad de especies, diversidad, ¿sí? De especies, eso significa que hay calidad ambiental, pero hay fragilidad en el número. Si yo, como hay pocos individuos, ¿sí? Se vuelve frágil porque yo talo este árbol aquí, ¿sí? Y lo volveré a encontrar unos 200, 300 metros más allá. Se vuelve frágil porque quiere decir que es para diseminarse. Este árbol necesita unas condiciones óptimas. Y miren que no invade el espacio de otro de igual género, pero sí sirve de soporte para otros de mayor talla, de mayor altura y de otra diversidad. ¿Pero por qué? Y uno puede decir, y uno analiza otra vez, ¿no? Yo no soy biólogo, no soy botánico, pero lo que analizo es la distribución espacial, miren. Entonces yo lo asocio a esto, a la disponibilidad de nutrientes que existe en esa zona. ¿No les parece bonito lo que estamos hablando? ¿Sí lo habían considerado así? Señores, señoritas, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe.
Miren entonces, miren, este señor árbol, ¿qué mantiene? Y ahí es la explicación nuevamente, ¿no? Que uno comienza a realizar. Y otra vez, comenzamos a ver que él tiene un área. Pero miren aquí, en esa área, a diferencia de otros tipos de vegetación, de la zona fuera de la zona intertropical, la zona tórrida, la zona que consideramos como ecuatorial, ¿sí? Los árboles se vuelven como autónomos y guardan eh, un área específica de control de vegetación, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Y con esos árboles traídos, ¿no? Por ejemplo, los árboles de eucalipto o de pino pátula, si ustedes miran, a diferencia de los árboles de la selva pluvial, evolucionaron para ser agresivos con otro tipo de vegetales que están dispuestos en la misma zona. Ellos quieren la mayor cantidad de nutrientes para ellos, a diferencia de la selva pluvial, de los árboles en la selva pluvial, que permiten un estado simbiótico de permanencia de otras especies vegetales a nivel horizontal y a nivel de estratos, ¿no? Esto es a nivel horizontal. A nivel horizontal. O sea, si nosotros hacemos un círculo concéntrico al árbol, nosotros vamos a encontrar varias especies de vegetales distribuidos en estos sectores, miren, ¿no? Varias especies. Especies, ¿no? Especies, varias especies. Lo que los árboles de las coníferas, las taigas, no lo permiten. En cambio, la selva pluvial tropical sí lo permite. En la selva pluvial tropical todos los árboles son necesarios, ¿sí? Porque unos comienzan a respaldar la presencia del otro. Hacen una comunidad vegetativa, simbiótica, porque el uno le sirve al otro. O sea, a medida que nosotros encontramos el tamaño del árbol, genera que haya diversidad de especies en el radio de la altura del árbol, mire. O sea, y eso es algo que a veces nosotros no los distinguimos, ¿no? Y así mismo, entonces, este árbol no invade lo que es el espacio de otro árbol. Pero este árbol se puede convertir en nutriente de otros árboles o de otras vegetaciones si ya fenece o perece. En consecuencia, digamos que la selva pluvial también tiene una función simbiótica y estratificada en altura. Simbiótica en función horizontal y en estratificación horizontal. Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? Muchachos. Veo que no les gustó. Veo que no. No, sí, profe, estuvo la verdad muy interesante. No, sí, profe, estuvo muy interesante y además, pues, no, en mi caso particular, o sea, recordé cosas que pues ya no tenía muy presentes, ¿no? Ujú. Sí, profe, fue muy interesante para que la clase. Como que esa introducción, o sea, uno lo lleva a pensar como que vamos a ver más adelante. Vale. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. ¿Quién más? ¿Quién más? Pauli. Sí, porque para mí la clase estuvo muy buena e interesante. Y como decía Geraldine, había temáticas o cositas que se nos quedaban por ahí que no recordábamos y sirvió mucho para recordar ciertos temas. Ujú. Vale. ¿Quién más? Danielito. Sí, profe, me gusta la forma en la que se abordan los temas porque empieza como desde lo más básico, ¿no? Como cuestionándose cosas sobre por qué se llaman las cosas así como se llaman, por qué es un ecosistema, por qué es un bioma, por qué se llama fluvial. Y a mí pues me gusta aprender de esa forma, como desde lo más básico y así uno pues sigue con las buenas bases. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Bueno, ese es mi aporte, ¿no? Ese es mi aporte, el que les he traído el día de hoy, pues para que ustedes complementen, ¿no? Y creo que es fundamental porque se complementa con lo que creo que les dijo la profe Flor. Eh, y pienso que, pues, de alguna manera esto también les ayuda como a comprender un poco más el porqué de la importancia de las selvas pluviales, ¿no? Y ahí es, pues, haciendo un recorderis de lo que les dio la profe, pues, entonces, amerita a lo que miraron en ese inicio, esas generalidades o ese principio, digamos, ese inicio, con lo que yo les dije, pues ustedes comprenderán que en la selva pluvial tropical, pues va a haber una serie de interacciones, interrelaciones y de elementos que son
pues de alguna manera comprensibles, ¿no? Cuando hablamos de bioma, pues estamos hablando de los procesos, los cuales están determinados por una serie de condiciones, lo que se denominan biotopos, ¿no? El biotopo es la relación que tiene los sistemas, ¿sí? Los ecosistemas, ya sean florísticos o faunísticos, con el entorno. Esas relaciones que nosotros podemos llegar a establecer, ¿no? Y la parte de la biocenosis, que es ese proceso de cómo se mantiene una especie a raíz de otra especie. Miren que aquí nosotros vamos a encontrar una serie de elementos las cuales me van a permitir generar esa caracterización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la biocenosis, pues podemos establecer que en la selva pluvial tropical la función de la selva es mantener ciertos elementos constantes para la supervivencia o la hipervivencia de las especies que ahí viven. Entonces, relaciones de mutualismo, relaciones de esa biocenosis relacionada con con ciertos elementos hasta de control, mire, la depredación, eh, el aporte que hacen los descomponedores, los necrófagos, los saprófagos, bueno, todos esos elementos que consideramos, ¿no? Las relaciones biogeoquímicas que existen dentro de un lugar, ¿no? El aporte de la lluvia, bueno, se me olvidaba, bueno, ya hablaremos más adelante, pero creería que es importante con lo que ha dicho la profe, resumirlo en esta gráfica, ¿sí? Y creo que esa es la esencia de esto, ¿no? De la primera explicación. La selva pluvial es más que el verde, el de decir pluvial, no, es más, es una serie de interacciones e interrelaciones que determinarán una serie de condiciones y procesos al interior y hacia la afuera del ecosistema. Hacia el interior del ecosistema, pues manteniendo una serie de especies que se relacionan con la vegetación, pero además mantiene estable unas condiciones que van a mantener otras especies, ¿no? Biológicas, ya sean vertebrados, insectos, reptiles, unicelulares, pues, porque ahí está el otro elemento fundamental. Cuando estudiemos los suelos de la selva pluvial, ya me entenderán lo que estoy diciendo, ¿no? Pero miren, no es únicamente el proceso de depredación, porque en la selva existe depredación, pero esa depredación hace que haya equilibrio, ¿no? Hay nacimiento, crecimiento, senitud, muerte, ¿sí? De la especie, pero eso hace que esa especie cuando muera determina la permanencia de ella misma y de otras, por ejemplo. O sea, en esencia, una especie se vuelve como en un elemento fundamental para que no desaparezca la misma especie y otras especies. Entonces, se vuelve fundamental, o sea, y en esa condición, pues, es lo que debemos determinar la visión de cómo interpretar lo que es la selva pluvial tropical. Yo digo que nosotros que hemos llegado todavía no sabemos, ¿no? Explotar eso, ¿no? Lo que es esa. Si nosotros conversáramos con la vegetación, pues tendrían mucho que decirnos. O sea, hay relaciones que nosotros todavía no comprendemos, ¿no? O sea, cuando falla el ecosistema en la vegetación, ya se ha comprobado que hasta la vegetación se puede comunicar por la radícula. ¿Ah? El hecho es que le da soporte, ¿no? O sea, da soporte a esa característica de suelo. Y claro, lo que me faltaba, y ahí llego y aterrizo otra vez, el suelo, ¿no? El suelo que es el soporte vivo, ¿sí? Es el soporte físico de la vegetación, ¿sí? Ese suelo que a veces lo consideramos como extraño, como que no nos sirviera esto, o como que es únicamente el área donde se ubican, este soporte es importantísimo. Si al no existir el soporte, consideraríamos que eso sería un lugar inerte, sería un lugar erial o sería un lugar desértico. Y miren, a diferencia de de la demás zonificación en otros lugares o biomas de clima templado o frío, el suelo tiene una característica, a diferencia de ello, que la capa fértil se encuentra en los 20 primeros centímetros. Lo demás, hacia abajo, es suelo ácido, inerte, que tóxico para las plantas, es tóxico, ¿sí? Esa capa de 10, 15, 20 centímetros es la que mantiene la vegetación de selva pluvial. Y una adaptación fundamental de la vegetación ha sido la disposición. Miren, hay una protección horizontal, ¿no? Se me fue la gráfica, pero bueno, hay una protección horizontal, ¿sí? De la vegetación en altura y está estratificada, pero también hay una disposición radicular horizontal. Ustedes dicen, no, es que eso debe de tener unas raíces profundas. Yo les digo, no. Las raíces, a diferencia de las raíces en la zona fría o en la zona templada, no son profundas, son superficiales y horizontales. Pero una raíz horizontal puede llegar a tener 5 metros en altura para que soporte el sostén del fuste del árbol. Imagínense ustedes esa relación, ¿no? Porque un árbol de 40 metros puede llegar a pesar hasta 80 toneladas. Entonces, ¿cómo aguanta el embate del viento o el soporte, ¿no? La carga cuando sirve de soporte para otras especies? Lo que decía por allá nuestra querida amiga, no sé si fue Geraldine, bueno, yo no sé, Gabriela, quien lo dijo, que soportaba otras especies, y ahí lo que decía Daniel, ¿no? O sea, claro, al soportar en la parte del dosel, que digamos es la parte donde alberga la mayor cantidad de especiación, pero de vegetación
que no se convierte en una vegetación que daña al árbol de soporte, ¿no? Sino que se convierte en una vegetación que aporta, ¿no? A la misma vegetación. En consecuencia, estamos hablando de que en ese dosel podemos encontrar varias especies asociadas a ese ecotopo, ¿no? Porque forma un ecotopo dentro de ese lugar. Pero miren, volviendo al suelo, entonces el suelo, la calidad del suelo como tal es baja, ¿sí? Y la adaptación de la vegetación ha resultado, o dentro de la evolución, ha determinado que las raíces sean tabulares o tablares, horizontales, y que haya una unión entre raíces, ellas se entremezclan, entonces generan ese soporte de una a otra. Bueno, ahora sí ya, termino. Bueno, esa era otra característica que me faltaba y creo que estaba dentro de los documentos que les dieron. Bueno, yo dejaría ahí por el día de hoy y nos encontraríamos el viernes. Muchas gracias, señoritas, señoritos, y espero que la clase haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, por favor, hagan.